Hola, queridos amigos de Quédate en casa con los grandes escritores. Bienvenidos a nuestro espacio y con la certeza de que vamos hoy a disfrutar de manera conjunta, tanto ustedes como yo, de un cuento maravilloso, uno de los cuentos más impresionantes que he leído en mi vida, de un autor relativamente poco conocido. Pero qué cuentazo es, qué cuentazo. Daría cualquier cosa por haberlo escrito yo. Es un cuentazo. Tremendo cuento. El autor no les va a resultar conocido, salvo quizás alguno de ustedes. Es un autor que nació en 1838, murió en 1889, o sea que fue prácticamente contemporáneo de Guy de Maupassant, ¿verdad? De Oscar Wilde, un hombre de la segunda mitad del siglo XIX, que es los autores que hemos visto en estas dos últimas reuniones que hemos tenido. Su nombre completo, no se asusten, era Jean-Marie Mathias Philippe Auguste, Comte de Villiers de l'Isle-Adam. Sí, así se llamaba el señor en cuestión. Esto en español vendría siendo Juan María Matías Felipe Augusto, conde de Villiers de l'Isle-Adam. Se le conoce como Villiers de l'Isle-Adam. Nadie conoce esos primeros nombres, nadie, y no tienen que aprendérselos. También Chateaubriand era un conde y nadie le dice un visconde, nadie le dice visconde, vicomte de Chateaubriand. François René, vicomte de Chateaubriand, nadie le dice así, se le dice simplemente Chateaubriand, ¿verdad? Una última vez, Jean-Marie Mathias Philippe Auguste, comte de Villiers de l'Isle-Adam. Lo que tenemos que recordar es que era Villiers de l'Isle-Adam, eso es lo que necesitamos del nombre. Villiers, V-I-L-L-I-E-R-S, Villiers, de l'Isle, que significa de la isla, Adam. Entonces el señor en español se llamaba el conde de Villiers de la isla Adam. No me pregunten por qué, no creo que nadie tenga la menor idea. Era evidente un nombre nobiliario y tremendamente aristocrático, conde, ¿verdad? De Villiers de l'Isle, no de la isla, de l'Isle Adam. Villiers de la isla Adam. Era bretón, había sido en Bretaña. Bretaña es, a ver si ustedes ven Francia, Francia tiene vagamente la forma de una estrella. Bretaña es el bracito derecho, la península derecha, que se mete dentro del océano, ¿verdad? Se mete dentro del océano Atlántico. Esa Bretaña, ese bracito de Francia, tiene exactamente la superficie de Costa Rica. Son 51.000 kilómetros cuadrados. Y bueno, Villiers de l'Isle-Adam fue un extraordinario escritor, poco conocido, un escritor que yo diría que todavía espera la gloria que merece. Fue un niño prodigio en todo lo que hizo, escribía poesía desde niño, hacía música desde niño, muy díscolo estudiante, estuvo en 12 diferentes escuelas durante solo su escuela primaria, durante sus solo 6 años de escuela primaria, básicamente cada semestre lo cambiaban de escuela, ¿verdad? Más adelante se hizo muy amigo de Baudelaire, el influyente y grandísimo poeta francés, el autor de Las Flores del Mal. Se hizo, y a través de Baudelaire conoció a la obra de Edgar Allan Poe, del estadounidense Edgar Allan Poe. Recuerden que Baudelaire era un gran admirador de Edgar Allan Poe, era un hijo espiritual de Edgar Allan Poe y que tradujo, entre otras cosas, su poema El Cuervo, The Raven, que en francés se transformó en Le Corbeau. Ese poema fue traducido por Baudelaire y por Mallarmé y por otros escritores franceses. Causó sensación en Francia ese poema. Y cuando uno lee un cuento de Villiers de l'Isle-Adam, como uno que se llama Vera, nombre de mujer, Vera, se da cuenta de lo cuán honda que se percibe en él, en este cuento, Vera, nombre de mujer, cuán honda la imprenta de la Morella o de la Ligeia o de la Berenice o de la Madeleine Usher o de la Leonora de Edgar Allan Poe. Es el mismo tipo de mujer fantasmagórica o límbica, en el límite entre la vida y la muerte que tantas veces nos recrea Poe. Bueno, la encontramos también en la obra de Villiers. Fue muy amigo Villiers de l'Isle-Adam, fue muy amigo de Mallarmé, fue muy amigo de Wagner.
Wagner apreciaba mucho su literatura, por ejemplo. Escribió una novela importante que se llama L'Ève Future, la Eva Futura. Y bueno, vivió bien su vida, no es una biografía apasionante, nada, no, no. De todas formas que estas reuniones que tenemos nosotros no son para fisgonear en la vida de la gente. Yo simplemente menciono los datos biográficos que son importantes o indispensables para establecer el contexto del cuento, de aquellos datos que ayudan a la comprensión del cuento. Por eso menciono estos hechos, ¿verdad? La influencia profunda de Edgar Allan Poe a través de Baudelaire, su relación con Wagner, su juventud de enfant terrible, de niño terrible, ¿verdad? Y de Wunderkind, de niño prodigio, de la literatura y de la música, su origen nobiliario, bueno, y su muerte prematura, por supuesto, en 1889 apenas, está enterrado en el cementerio Père Lachaise, con muchísimos otros, posiblemente o sin duda el cementerio más notable en cuanto a la prosapia de los vecinos que lo entierren a uno ahí es estar en el vecindario más distinguido, solo hay celebrities, solo hay celebridades a la par de uno, ¿verdad? Eh, a Villiers de l'Isle-Adam lo recordamos sobre todo por una serie de cuentos, dos series de cuentos, porque le escribió dos volúmenes, parte 1 y parte 2, que los llamó Cuentos Crueles. Y crueles eran, sin duda. Caramba, este que vamos a leer lo era y se van a dar ustedes cuenta. Cuentos Crueles, así pues, es el volumen al cual pertenece el cuento que les voy a leer, que se llama La Esperanza. Es un cuento que tiene que ver, está ambientado en el mundo del arcaico, sombrío y siniestro del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en la España ya de hace muchos siglos, ¿verdad? Y, sí, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. La Inquisición es uno de los capítulos más sórdidos, más siniestros, más sangrientos, más lamentables de la historia de la Iglesia Católica, y eso lo sabemos todos y bien sabido desde hace mucho, ¿verdad? Está bien documentado. Algunas de las prácticas más inhumanas, la tortura, el suplicio, la quema de personas. Todos sabemos en qué consistió poco más o menos la Inquisición, pero generalmente no dimensionamos la magnitud que tuvo y el horror que desató en toda la Europa de aquella época. Oficialmente comienza en 1478 con los reyes católicos de España. Fue sobre todo en España. La Inquisición fue un fenómeno fundamentalmente español, aunque se esparció a toda Europa, atención. La hubo enormemente en Italia, en Francia, en Alemania, en Austria, en Dinamarca, en Suecia. Pasó a Latinoamérica. Hubo Santa Inquisición en Perú, por ejemplo, en México, de manera notoria, ¿verdad? Entonces fue un fenómeno pues, mundial, digamos, para lo que era el mundo de aquella época, ¿verdad? Entonces sí, es una institución creada por los reyes católicos de España en 1478 para establecer, para imponer la ortodoxia católica sobre toda la península, ¿verdad? La Inquisición estaba bajo la autoridad de la monarquía. La Inquisición era un brazo de la monarquía, por así decirlo, en un país en el que la monarquía apoyaba a la iglesia y la iglesia apoyaba a la monarquía. La iglesia pegada al poder, ¿verdad? Parasitariamente adherida al poder, oportunistamente adherida al poder, como tantas veces en la historia, ¿verdad? Básicamente era una teocracia lo que vivía España en esa época, una teocracia, el poder no de Dios, sino de los que, entre comillas, representaban a Dios en el mundo, que eran tipos como Raimundo de Pietillard, como Nicolás Eymerich, como Pedro de Arbués, Bernardo Gui, Tomás de Torquemada, todos esos siniestros, terribles nombres de grandes inquisidores que dejaron una leyenda de crueldad, de perversidad, de intolerancia, de psicorrigidez,
de persecución, de paranoia, de hurto de bienes materiales, de confiscaciones, de tortura, de suplicio. Todo eso representaron, claro que sí. La Inquisición, sin embargo, no fue así que nació de pronto en 1478. Ya se venía insinuando desde el siglo, básicamente, desde el tiempo del Papa Lucio III. Ya había escrito una bula que se llamaba Abolendam, y ya ahí tenemos una primera, una especie de boceto, una especie sí, de boceto, de esquema de lo que habría de ser la Inquisición ya cuando se desatara en siglos posteriores. Durante muchos siglos las comunidades árabe, judía y española habían convivido armónicamente en un mundo multicultural en España, hasta que se vino de pronto la Inquisición, de verdad. De nuevo, oficialmente, si hubiese que asignarle una fecha de nacimiento, la Inquisición nace el 1 de noviembre de 1478, con una bula publicada por el Papa Sixto IV. Una bula que se llamaba Exigit sinceris devotionis affectis, exigir sinceridad, devoción y afecto. Así se llamaba la bula de Sixto IV, y con ella se pone ya oficialmente en marcha el proceso de la Inquisición, que fue contra todo el mundo, contra todo el que no era recalcitrantemente católico. La Inquisición persiguió y atormentó a los judíos conversos, incluso al cristianismo, en particular a esos, curiosamente, porque los consideraban particularmente suspicaces de estar fingiendo su conversión y de seguir practicando sus ritos judaizantes intramuros, ¿verdad? Domésticamente. Entonces persiguieron también a los judíos conversos, persiguieron por supuesto a los protestantes, y torturaron a los árabes, a los cátaros, a los moriscos, a los tenidos por brujas o por hechiceros, a grandes científicos. Ahí tienen a Giordano Bruno, a Galileo Galilei, a grandes poetas, a homosexuales o cualquier forma de ortodoxia sexual que existiese, ¿verdad? Todos ellos, muchos de ellos pasaron por el vergonzante calvario de la Inquisición y de sus terribles torturas, ¿verdad? Fray Luis de León, el gran Fray Luis de León, uno de nuestros grandes poetas de la lengua española, por ejemplo, estuvo encarcelado, ¿verdad? Durante sus buenos 8 años, por haber traducido el Cantar de los Cantares de un texto original hebreo. Entonces, imagínense, porque tradujo al español usando por fuente un texto hebreo, el Cantar de los Cantares, por eso fue metido 8 años a las mazmorras de la Inquisición. Hasta 1576 estuvo recluido nuestro amigo Fray Luis de León, que es uno de los grandes escritores religiosos y católicos de que guardamos memoria, pero hasta él fue víctima de la Inquisición. La Inquisición fue un fenómeno antonomásticamente español, se dio de manera virulenta, se dio de manera particularmente severa en Sevilla, en Córdoba, en Toledo de manera terrible, en Murcia, en Valladolid de manera terrible, en Cuenca, en Las Palmas de Gran Canaria, en Granada de manera terrible, en Santiago de Compostela y en Zaragoza de manera terrible. Ahí subrayé algunas de las ciudades que fueron más realmente sitios recordados hoy en día por haber sido altos puntos donde se ejerció la Inquisición. Los inquisidores eran más bien juristas, no eran realmente teólogos. Podía haber teólogos, pero eran más bien juristas. Y tenían una estructura vertical de poder perfectamente establecida, una jerarquía, ¿verdad? Estaba el procurador o fiscal,
que era el que elaboraba la acusación, ¿verdad? De la víctima que iba a ser sometida a juicio, el procurador o fiscal elaboraba la acusación. Estaban los calificadores, esos eran teólogos y esos sí examinaban la naturaleza de las manifestaciones del acusado para detectar en ellos rasgos del gran pecado de los pecados, que era la herejía o la blasfemia. Estaban los consultores por debajo de los calificadores, que esos de nuevo eran más bien juristas, que establecían una especie de casuística procesal, ¿verdad? Examinaban la historia de los casos, la casuística, la historia de los casos anteriormente de gente procesada por herejía. Luego venía el notario de secuestros, que es el que levantaba el acta de las propiedades y bienes decomisados a la víctima. Estaba un notario del secreto, que era el que recogía la íntima confesión de la víctima, si se declaraba hereje o se defendía de ser hereje, en fin. Muchos sostuvieron heroicamente su herejía hasta el final y aceptaron ser quemados vivos por lo que pensaban. Entonces era importante recoger su manifestación. Para eso estaba el notario del secreto. Estaba luego estaba un escribano general. El escribano general iba tomando nota de todo. Era como un secretario, iba tomando nota de cada fase, de cada movimiento, de cada aspecto procesal del tribunal de la Santa Inquisición. Estaba el alguacil, que era el brazo ejecutivo, digamos así, de la Santa Inquisición, el que se encargaba de encarcelar y de vigilar la estadía del acusado en la cárcel. Había un nuncio que difundía los comunicados del tribunal. Había un alguacil que se encargaba de encarcelar. Muchas veces él y sus ayudantes, sus fratres torsionalis, sus hermanos torturadores, se encargaban de la tortura del acusado. Habían también lo que se llamaban familiares. Los familiares de la Inquisición era, por así decirlo, un club de amigos de la Inquisición. Eran laicos, no eran religiosos ni teólogos, eran laicos, personas laicas, civiles, comunes y corrientes, que se caracterizaban por ser delatores, por ser ratas delatoras, que andaban viendo bien en qué casas se entrometían, qué veían, qué fiscalizaban, qué observaban, para de inmediato denunciar de herejía aquel sobre cual recayese tan tremendo San Benito. Y estaban los comisarios. Los comisarios eran los que irrumpían en las casas con fuerzas policiales, detenían al acusado y empezaban la confiscación de los bienes. Así que era un proceso muy jerarquizado, ¿verdad? Muy jerarquizado. Realmente, la Inquisición, el tribunal de la Santa Inquisición como institución religiosa no tenía el poder de mandar a la muerte a alguien, no podía hacer eso. Sus juristas no tenían ese poder. Bueno, pero eso era una mera formalidad. Una vez que encontraban al acusado culpable de herejía e impenitente, porque los había penitentes, lo juzgaban impenitente, es decir, que no se arrepentía y que confesaba su herejía, ese tribunal eclesiástico, que no podía dictaminar la muerte de nadie, le cedía el prisionero al Estado para que el Estado se encargara, la monarquía se encargara de ejecutarlo de las formas que sabemos. Entonces, atención, lo que la Inquisición hacía la palabra era relajarlo, cederlo, ponerlo en el brazo del Estado para que el Estado, ese sí, pudiese decretar su muerte. Pero era una mera formalidad. ¿Sí? La Inquisición mataba por interpósita mano, mataba par procuration, mataba vicariously, a través de el acto de ceder la persona del acusado al Estado para que éste se encargara de aniquilarlo. Existían frecuentemente denuncias anónimas
El que acusaba no tenía que decir su nombre. Era terrible, amigos. Eran siglos de paranoia, de persecución, de miedo generalizado, de oscurantismo. Dios libre. Si alguna vez en su vida fantasearon, amigos, con vivir en algún momento de la historia, no elijan esos siglos. No elijan los siglos que van de 1478, que nace la Inquisición, como dijimos, bajo el auspicio de los reyes católicos de España, hasta 1830 por lo menos, cuando ya Napoleón termina de abolirla y ya la historia pasa la página de ese horrible capítulo de la historia humana. Entonces, había acusadores que tenían el derecho de permanecer anónimos, no tenían que decir, es decir, si uno le caía mal a un vecino, el vecino podía ir a acusarlo a uno de herejía, y con solo eso, y sin que uno supiese quién lo había acusado, venían de pronto los inspectores, los grandes funcionarios de la Inquisición, los alguaciles y comisarios, y se lo llevaban a uno detenido a una mazmorra en un castillo. Era así de espantoso. No había una lectura de cargos, no había que presentar pruebas de que uno estaba cometiendo herejía. Bastaba con un chisme, amigos, bastaba con un chisme. Recuerden que estamos en un momento de la historia en que no existe todavía eso que nosotros hoy día take for granted, que es la división entre la vida íntima, la vida privada y la vida pública. No existía una vida privada. Eso que hoy nos parece tan natural y asumimos que siempre existió, no siempre existió, no. Eso lo disfrutamos hoy en día y estamos en proceso de perderlo, pienso yo, pero eso es un tema para otro cuento. Ese privilegio de una vida privada es una conquista relativamente moderna en la historia del ser humano. Lo que existía en aquella época era un panoptismo, es decir, los inquisidores querían verlo todo, querían tener ojos en cada cuadra, en cada casa, en cada calle, en cada barrio, en cada ciudad, en cada provincia de España, ¿verdad? Y para eso los vecinos, los familiares de la Inquisición, los delatores, las ratas, se prestaban para ello. Entonces podía uno ser detenido sin saber por qué y sin saber quién lo había acusado. Detenido de manera típicamente pre-kafkiana, como lo que le sucede a José K. en el proceso. Exactamente de esa manera, de esa terrible manera, ¿verdad? Y se partía de la pretensión de culpabilidad, no de inocencia. Se invertía el apotegma que se invoca hoy en día. Un hombre es inocente hasta que se pruebe lo contrario, hasta que se pruebe su culpabilidad. En esa época no, se partía de la pretensión de culpabilidad. Esto es oficial, esto era ilegal. Se partía de la pretensión, de la asunción, del presupuesto de que el hombre era culpable hasta que probase su inocencia. Vean qué grave, ¿verdad? Y luego, ya en la cárcel, los prisioneros eran sometidos a terribles torturas. Les menciono solamente 3. La garrucha, por ejemplo, era un dispositivo, un mecanismo en el cual el prisionero era colgado de unas poleas fijadas al techo, era colgado por las muñecas, amarrado por cadenas de las muñecas, de unas cadenas que colgaban en el techo de unas poleas. Las poleas jalaban levantando el cuerpo, mientras que sobre los tobillos del hombre suspendido en vilo se ponían unos pesos de metal pesadísimos, de manera que el cuerpo se estiraba y se estiraba y se estiraba, jalado hacia arriba por las poleas desde las 2 muñecas amarradas y tirados hacia abajo por el peso de los metales. Era una cosa espantosa. Estaba la toca. La toca era una escalera simplemente donde lo ponían a uno cabeza abajo, le ponían un paño encima y le tiraban agua y agua y agua al paño para que uno sintiera que se ahogaba sin ahogarse realmente, sintiera uno que se estaba ahogando constantemente al no poder recobrar el hálito, no poder recobrar el aliento, el sentir que estás respirando agua permanentemente. Pero a diferencia de meterle a una persona la cabeza en una tina llena de agua, el paño sí permitía
permitía el paso de cierto oxígeno, de manera que la persona sobrevivía. Sobrevivía, pero sintiendo que se ahogaba a cada fracción de segundo. Eso se usa hoy en día, esa tortura se usa hoy en día, es parte del mundo actual, por desgracia, es terrible. Eh, Así que era una cosa terrible. Estaba el potro. El potro consistía en unas cuerdas brutales que se anudaban de las muñecas y de los tobillos y que por medio de palancas, esos nudos amarrados a tobillos y a muñecas, esas cuerdas por medio de palancas iban apretando y apretando y apretando y luego retorciendo las muñecas y retorciendo los tobillos, haciendo que el hueso supinara, que girara en rotación hasta quebrarse, y con el dolor físico inenarrable que eso supone, ¿verdad? Así que ahí tenemos ustedes lo que se hacía en las mazmorras de los castillos del tribunal, del santo oficio de la Inquisición, en nombre de Dios. Ay, qué espanto. Y por supuesto los autos de fe. Los autos de fe eran grandes espectáculos, se realizaban generalmente los domingos, en las mañanas o los días feriados en las plazas, en la Plaza Mayor de España, en la Plaza Central de España se hacía, en las grandes plazas de los pueblos, eran espectáculos multitudinarios, concurrían montones de gente, se armaban graderías, amigos, era como un circo, como una corrida de toros o como un carnaval, la gente asistía a ver sádicamente aquello. Lo que es más, la monarquía tenía reservados los primeros asientos para estar más cerca. El populacho le tocaba allá, en el gallinero, en las galerías de arriba. Y en el centro se sentaba el sumo tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y empezaban a interrogar al prisionero, ¿verdad? La noche anterior de los grandes autos de fe había una procesión de la Cruz Verde, aparecían unos encapotados con una cruz verde. La cruz verde era el símbolo de la Inquisición en esa época, ¿verdad? Era una cosa terrible. Hay un cuadro de Francesco Rizzi que está en el Prado, lo pueden buscar. Francesco Rizzi, R-I-Z-I, está en el Museo del Prado. Ahí pueden ver ustedes perfectamente el diseño espectacular en cuanto a que está todo diseñado como un espectáculo, como un teatro, como un anfiteatro, si así lo prefieren, solo que era cuadrado, no era redondo como el de los griegos. Un anfiteatro repito, graderías, palcos, lugares perfectamente implementados para los diversos estamentos sociales que asistían a este macabro espectáculo y que se divertían con eso. Bueno, muchos se divertían, otros sufrían amargamente, por supuesto, ¿verdad? Y era una cosa espantosa y siniestra, ¿verdad? Siniestra. Los acusados comparecían ante el tribunal, ¿verdad? La gente chillaba, gritaba, aplaudía, lloraba, vitoreaba, bueno, lo que les inspirara el acusado, ¿verdad? En aquel peor que circo romano, ¿verdad? Y cuando el hereje había sido penitentes que había confesado por fin su pecado de herejía y se arrepentía, y los jueces percibían que su arrepentimiento era genuino y sincero, qué gran ganga, no lo quemaban con fuego y leña verde para que durara más quemando, no, lo mataban con un artefacto que se llamaba el garrote vil. El garrote vil no tiene nada que ver con garrotazos, atención, nada que ver, no es que lo mataban a garrotazos. El garrote vil era un poste largo, alto, muy grande, con un lugarcito en el que se sentaba, una lineecita, una tablita perpendicular en que sentaba el prisionero, y de ahí en adelante investiguen porque realmente me da no sé qué, me perturba explicarles a ustedes de manera tan gráfica lo que se hacía con ese garrote vil, el llamado garrote vil. Entonces el acusado moría, lo quemaban ya muerto, ya no sentía nada, ya no pasaba nada.
Era una muerte rápida, era una muerte expeditiva, clemente, digamos, misericordiosa, entre comillas, para evitarle el fuego, ese fuego premonitorio del fuego eterno del infierno y de la Gehenna y del Hades y de todos los infiernos imaginables, ¿verdad? Ese fuego pretendía ser como una antesala, un gustito apenas, ¿verdad? Un entremés, ¿verdad? Un abrebocas para el fuego eterno de la condenación en el Averno. Al fuego iban los herejes impenitentes, los que no confesaban y hasta el final, heroica, sólida, indoblegable, tenaz, perrunamente si quieren, pero de manera muy consistente y admirable, sostenían su posición contraria a la Iglesia Católica. Esos no se les daba, no se les aplicaba el potro vil, ¿verdad? El garrote vil, perdón. No se les simplificaba la muerte con el garrote vil, que era una muerte muy rápida, no. Los incendiaban, los quemaban amarrados a un poste, como ustedes saben, les cambiaban paños húmedos sobre el cuerpo cada cierto tiempo para que las quemaduras duraran más. Comiéndose la piel, se usaba leña verde que ardía más lentamente y de manera más insidiosa que la leña completamente seca. Por fortuna, la vasta mayoría de esos que murieron quemados, no puede uno menos que evocar el caso de nuevo del gran científico Giordano Bruno y Galileo Galilei, que se salvó porque abjuró de su posición, ¿verdad? Pur si move, ¿verdad? Sobre la teoría del heliocentrismo, ¿verdad? De que el centro estaba el Sol estaba en el centro del sistema planetario y que la Tierra giraba en torno a él. Todo eso fue considerado herético y Galileo Galilei tuvo que retractarse públicamente de eso. Pero esa historia ustedes la conocen, no vamos a ahondar en eso, eso es muy, muy conocido. Pero entonces, bueno, así fue. Así fue, por ejemplo, como quemaron a Juana de Arco después de un auto de fe. La quemaron con leña verde en la ciudad de Rouen, Francia, siendo una chiquilla, ¿verdad? Santa Juana de Arco, que había liderado las tropas francesas contra los ingleses, las tropas normandas contra los ingleses. La habían desmembrado después, la cortaron en pedacitos y arrojaron los pedacitos al río Sena. Eso fue lo que se hizo con Juana de Arco, ¿verdad? Repito, esto no únicamente en España o en Francia, como ya mucho más lo hubo en Italia, en Alemania, en Austria, en países como Polonia incluso, como Dinamarca, ¿verdad? No, fue una cosa muy, muy importante, muy importante. Uno de esos capítulos, pues un holocausto también a su manera, un holocausto. Durante los siglos en que duró la Inquisición, se ha estimado, se quemaron a 3.000 herejes y se procesaron a 150.000. Es decir, poco más o menos un 2% de los acusados y procesados iban a parar a la hoguera, lo cual es muy poco, pero hay que decir que los que se salvaban no se salvaban en grandes condiciones, siendo mantenidos en un hotel Marriott. Se salvaban en el fondo de unas mazmorras donde eran torturados durante meses y años, con pinzas calientes, con las cosas más atroces. De nuevo, no quiero elaborar porque no quiero convertir este relato en una cosa tan sádica y tan morbosa, pero es bueno que conozcamos la realidad de las cosas. Napoleón vino a abolir por fin en 1908, con los decretos de Chamartín, la Inquisición. En 1808 quedó abolida. En 1813 vino a rubricar esta abolición. Las Cortes de Cádiz la decretaron prohibida. Desgraciadamente se siguió practicando ocasionalmente aquí o allá. La última persona que se tiene registro histórico de que fue quemada en un proceso de la Santa Inquisición fue un maestro de escuela, un buen maestro de escuela, Cayetano Ripoli, en 1826, en Valencia.
fue quemado. Ya en 1834 no había Inquisición en ningún lugar del mundo, pero solo entre 1480 y 1490, 2000 personas fueron quemadas. Después la Inquisición bajó un poco su ritmo y hasta la abolición por Napoleón en 1808 murieron un total de 3000 personas quemadas. La Inquisición fue denunciada ferozmente por el gran François-Marie Arouet, por Voltaire, en su famosa novela Candide. Ahí impugna él lo que fue la Inquisición. Edgar Allan Poe se refiere a la Inquisición en su famoso cuento El Pozo y el Péndulo, donde nos habla de una de los suplicios, de las torturas de la Inquisición. Melmoth, el errabundo también, de Robert Mathurin, nos habla de Inquisición. Bueno, este cuento de Villiers de l'Isle-Adam que vamos a leer ahora nos habla de la Inquisición, ¿verdad? Montones de cosas, muchos escritores los hubo, muchos escritores que abordaron el tema de la Inquisición. El polaco Jan Potocki, por ejemplo, en una novela sobre la Inquisición en Zaragoza. Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky tienen un capítulo que se llama El Gran Inquisidor, donde Dostoyevsky imagina a Jesús volviendo a la tierra en el periodo histórico de la Gran Inquisición. Lo que hubiera dicho, lo que hubiera pensado. Ese capítulo se llama El Gran Inquisidor. El escritor Miguel Delibes en 1898 escribió una novela que se llama El Hereje. Se han escrito montones de cosas notables. Noah Gordon en el año 2000, hace apenas 20 años, escribió una novela, El Último Judío. Todo eso hay abundante literatura investigativa, ¿verdad? Literatura histórica. Siempre vale la pena investigar esto para descubrir, amigos. Esto siempre será útil, compañeros. Redescubrir, redimensionar, tomar una vez más conciencia de los ciegos, crueles, fanáticos, intolerantes y atroces que pueden ser las criaturas humanas bajo la influencia de ciertas ideologías, bajo ciertos condicionantes históricos, en ciertas sociedades, en ciertas circunstancias, dentro de ciertos condicionantes, ¿verdad? Esto también, la Inquisición también fue una manera, a su manera, fue también un holocausto. De acuerdo, no fue una manera industrializada de concebir la muerte como la del Führer, pero fue una muerte, sí, expandida por toda Europa, ejercida internacionalmente, ritualizada, protocolizada, una muerte que tenía una jurisprudencia, un aparato jurídico, teológico, gubernamental, estatal, monárquico que lo sustentaba. Era algo muy oficial, era algo muy serio. Y ahora, queridos amigos, pasamos a nuestro amigo Villiers de l'Isle-Adam, a ver qué le inspiró a él en su cuento La Esperanza, tal es el título del cuento, qué le inspiró este capítulo terrible de la historia del mundo. Recuerden que La Esperanza forma parte del conjunto de cuentos titulado Cuentos Crueles. Y ahí me van a decir ustedes, amigos, mándenmelo, escríbanmelo por Facebook, si este no es un cuento cruel. Este es el cuento más cruel que he leído yo en mi vida y que espero leer. La tortura por la esperanza, también conocida como La Esperanza simplemente. Procedo a leerlo, amigos. Al atardecer, el venerable Pedro Arbués, sexto prior de los dominicos de Segovia, tercer gran inquisidor de España, seguido de un fraile redentor encargado de tormentos y precedido por dos familiares del Santo Oficio, provistos de linternas, descendió a un calabozo. La cerradura de una puerta maciza chirrió
El inquisidor penetró en un hueco mefítico donde un destello del día, un triste destello de luz cayendo desde lo alto, dejaba percibir entre dos argollas fijadas en los muros un caballete ensangrentado, una hornilla, un cántaro. Sobre un lecho de paja sujeto por grillos, con una argolla de hierro en el pescuezo, estaba sentado, hosco, un hombre andrajoso, de edad indescifrable. Este prisionero era el rabí Abarbanel, judío aragonés, que, aborrecido por sus préstamos usurarios y por su desdén de los pobres, diariamente había sido sometido a la tortura durante un año. Su fanatismo, duro como su piel, había rehusado la abjuración. Orgulloso de una filiación milenaria, porque todos los judíos dignos de este nombre son celosos de su sangre, descendía talmúdicamente de la esposa del último juez de Israel, hecho que había mantenido su entereza en lo más duro de los incesantes suplicios. Con los ojos llorosos, pensando que la tenacidad de esta alma hacía imposible la salvación, el venerable Pedro Arbués, el inquisidor, aproximándose al temeroso rabino, pronunció estas palabras: Hijo mío, alégrate. Tus trabajos van a tener fin. Si en presencia de tanta obstinación me he resignado a permitir el empleo de tantos rigores, mi tarea fraternal de corrección tiene límites. Eres la higuera reacia, que por su contumaz esterilidad está condenada a secarse. Pero solo a Dios toca determinar lo que ha de suceder a tu alma. Tal vez la infinita clemencia lucirá para ti en el supremo instante. Debemos esperarlo. Hay ejemplos. Así sea. Reposa, pues, esta noche en paz. Mañana participarás en el auto de fe, es decir, serás llevado al quemadero, cuya brasa premonitoria del fuego eterno no quema, ya lo sabes, más que a distancia, hijo mío. La muerte tarda por lo menos 2 horas, a menudo 3, en venir, a causa de las envolturas mojadas y heladas con las que preservamos la frente y el corazón de los holocaustos. Seréis 42 solamente. Considera que, colocado en la última fila, tienes el tiempo necesario para invocar a Dios, para ofrecerle este bautismo de fuego que es el del Espíritu Santo. Confía pues en la luz y duerme. Dichas estas palabras, el inquisidor ordenó que desencadenaran al desdichado y lo abrazó tiernamente. Lo abrazó luego el fraile redentor y muy bajo le rogó que le perdonara los tormentos. Después lo abrazaron los familiares, cuyo beso, ahogado por las cogullas, fue silencioso. Terminada la ceremonia, el prisionero se quedó solo en las tinieblas. Atención, amigos, interrumpo el cuento un momentito. Estos familiares que vienen a abrazarlo no son los familiares del judío Barbanel que está encerrado en la mazmorra de este año. Son los familiares, como dijimos, de la Inquisición. Esos personajes laicos que denunciaban y acusaban y señalaban, calumniaban y que no eran religiosos, eran laicos, eran, por así decirlo, espías al servicio de la Inquisición, familiares de la Inquisición, no del pobre judío que estaba absolutamente solo. El rabí Abarbanel, seca la boca, embotado el rostro por el sufrimiento, miró sin atención precisa la puerta cerrada. ¿Cerrada? Esta palabra despertó en lo más íntimo de sus confusos pensamientos un sueño. Había entrevisto un instante el resplandor de las linternas por la hendidura entre el muro y la puerta. Una esperanza mórbida lo agitó. Suavemente, deslizando el dedo con suma precaución, atrajo la puerta hacia él. Por un azar extraordinario, el familiar que la cerró había dado la vuelta a la llave un poco antes de llegar al tope contra los montantes de piedra. El pestillo entonces, enmohecido, no había entrado en su sitio y la puerta había quedado abierta.
El rabino arriesgó una mirada hacia afuera. A favor de una lívida oscuridad, vio un semicírculo de muros terrosos en los que había labrados unos escalones y en lo alto, después de 5 o 6 peldaños, una especie de pórtico negro que daba un vasto corredor del que no le era posible entrever desde abajo más que los primeros arcos. Se arrastró al nivel del umbral. Era realmente un corredor, pero casi infinito. Una luz pálida, con resplandor de sueño, lo iluminaba. Lámparas suspendidas de las bóvedas azulaban a trechos el color deslucido del aire. El fondo estaba en sombras, ni una sola puerta en esa extensión. Por un lado, a la izquierda, troneras con rejas, troneras que por el espesor del muro dejaban pasar un crepúsculo que debía ser el del día, porque se proyectaba en cuadrículas rojas sobre el enlosado. Quizás allá lejos, en lo profundo de las brumas, una salida podía dar la libertad. La vacilante esperanza del judío era tenaz, porque era la última. Sin titubear, se aventuró por el corredor, sorteando las troneras, tratando de confundirse con la tenebrosa penumbra de las largas murallas. Se arrastraba con lentitud, conteniendo los gritos que pugnaban por brotar cuando lo martirizaba una llaga. De repente, un ruido de sandalias que se aproximaba lo alcanzó en el eco de esta senda de piedra. Tembló, la ansiedad lo ahogaba, se le nublaron los ojos, se agazapó en un rincón y medio muerto esperó. Era un familiar que se apresuraba. Pasó rápidamente con una tenaza en la mano, la cogulla baja, terrible, y desapareció. El rabino, casi suspendidas las funciones vitales, estuvo cerca de una hora sin poder iniciar un movimiento. El temor de una nueva serie de tormentos, si lo apresaban, le hizo pensar en volver a su calabozo. Pero la vieja esperanza le murmuraba en el alma ese divino ese tal vez sí que reconforta en las peores circunstancias. Un milagro lo favorecía. ¿Cómo dudar? Siguió, pues, arrastrándose hacia la evasión posible, extenuado de dolores y de hambre, temblando de angustia, avanzaba. El corredor parecía alargarse misteriosamente. Él no alcanzaba de avanzar, miraba siempre la sombra lejana, donde debía existir una salida salvadora. De nuevo resonaron unos pasos, pero esta vez más lentos y más sombríos. Las figuras blancas y negras, los largos sombreros de bordes redondos de 2 inquisidores emergieron de lejos en la penumbra. Hablaban en voz baja y parecían discutir algo muy importante porque las manos accionaban con viveza. Ya cerca, los 2 inquisidores se detuvieron bajo la lámpara, sin duda por un azar de la discusión. Uno de ellos, escuchando a su interlocutor, se puso a mirar al rabino. Bajo esta incomprensible mirada, el rabino creyó que las tenazas mordían todavía su propia carne y muy pronto volvería a ser una llaga y un grito. Desfalleciente, sin poder respirar, las pupilas temblorosas, se estremecía bajo el roce espinoso de la ropa, pero cosa a la vez extraña y natural. Los ojos del inquisidor eran los de un hombre profundamente preocupado de lo que iba a responder. Absorto en las palabras que escuchaba, estaban fijos y miraban al judío, pero lo miraban sin verlo. Al cabo de unos minutos, los 2 siniestros discutidores continuaron su camino a pasos lentos, siempre hablando en voz baja hacia la encrucijada de donde venía el rabino. No lo habían visto. Esta idea atravesó su cerebro. ¿No me ven porque estoy muerto? ¿Será que he muerto ya? Sobre las rodillas, sobre las manos, sobre el vientre, prosiguió su dolorosa fuga y acabó por entrar en la parte oscura del espantoso corredor.
De pronto sintió frío sobre las manos que apoyaban el losado. El frío venía de una rendija bajo una puerta hacia cuyo marco convergían los dos muros. Sintió en todo su ser como un vértigo de esperanza. Examinó la puerta de arriba abajo sin poder distinguirla bien a causa de la oscuridad que la rodeaba. Tentó. Nada de cerrojos, nada de cerraduras. Un picaporte se levantó. El picaporte cedió bajo su mano y la silenciosa puerta giró. La puerta se abría sobre jardines bajo una noche de estrellas. En plena primavera, la libertad y la vida. Los jardines daban al campo que se prolongaba hacia la sierra. En el horizonte, ahí estaba la salvación. Oh, huir, huir. Correría toda la noche bajo esos bosques de limoneros cuyas fragancias lo buscaban. Una vez en las montañas estaría a salvo. Respiró el aire sagrado, el viento lo reanimó, respiró y respiró y respiró, sus pulmones resucitaban y para bendecir otra vez a su Dios, que le acordaba esta misericordia, esta extraordinaria sucesión de milagros, extendió los brazos, levantados los ojos hacia el firmamento. Fue un verdadero éxtasis. Entonces creyó ver la sombra de sus brazos retornando sobre él mismo. Creyó sentir que sus brazos de sombra lo rodeaban, lo envolvían y tiernamente lo oprimían contra su pecho. Una alta figura estaba, en efecto, junto a la suya. Confiado, bajó la mirada hacia esta figura y se quedó jadeante, enloquecido, los ojos sombríos, hinchadas las mejillas y balbuceando de espanto. Estaba en brazos del gran inquisidor, del venerable Pedro de Arbués, que lo contemplaba, llenos los ojos de lágrimas y con el aire del pastor que encuentra a la oveja descarriada. Mientras el rabino, los ojos sombríos bajo las pupilas, jadeaba de angustia en los brazos del inquisidor y adivinaba confusamente que todas las fases de la jornada no eran más que un suplicio previsto, el suplicio de la esperanza. Y el sombrío sacerdote, con un acento de reproche conmovedor y la vista consternada, le murmuraba al oído con una voz debilitada y viciada por los ayunos: ¿Cómo, hijo mío? ¿Cómo? En vísperas tal vez de lo que iba a ser tu salvación, ¿querías acaso abandonarnos? Así está escrito el cuento La suplicio, la tortura por la esperanza. También a veces escrito El suplicio por la esperanza, también a veces conocido como La Esperanza, escrito en 1888 y parte de la colección de los cuentos crueles de Villiers de l'Isle-Adam. Amigos, ¿puede concebirse una tortura mayor que las que se planeó para el judío Abarbanel, protagonista de este relato? Peor que el suplicio a la carne, que ya lo había sufrido y lo había tolerado sin abjurar, sin abjurar, sin apostasiar, sin desdecirse de su religión. Estaba talmúdicamente ligado en árbol genealógico a personajes importantes del judaísmo. ¿Cómo iba él a negar su sangre y su fe y su credo? Ese hombre cuyo cuerpo ya había sido torturado, ya la piel no daba para más torturas, esa piel era como un cuello curtido, no había nada más terrible que se le fuera a hacer. Entonces el inquisidor, el venerable Pedro de Arbués, planeó este horror, que fue hacerle creer que tenía la posibilidad de una evasión. Le dejaron la puerta de la celda con el picaporte mal pasado para que se escapara. Lo dejaron avanzar por el camino largo, de panza, arrastrándose, rompiéndose las llagas de rodillas, de tobillos, de codos, de los dedos, de las muñecas, de las costillas,
Arrastrado lo dejaron atravesar otra puerta y lo dejaron llegar hasta la puerta misma que daba acceso al exterior, a la libertad, a la campiña, a la noche infinita, a las estrellas. Olió la fragancia de los azahares, de los limoneros, de los naranjales, el aroma de la noche, toda ella embalsamada con ese olor típico de la noche campestre, a frutos, a savia, a verdor oscuro, a luna, a estrellas. Lo dejó saborear la ilusión de que habían todos cometido un error y que iba a lograr escaparse. Lo dejó caer de rodillas para darle gracias a su Dios. Atención. Y entonces se presenta de esa manera viscosa, odiosamente paternal, y lo abraza con el aliento viciado, dice, por los largos ayunos, y le dice tiernamente: ¿cómo, hijo mío? En la víspera quizás de la que iba a ser tu salvación, ¿querías abandonarnos? Como una especie de padre amoroso, preocupado por la salvación del alma de su hijo, preocupado de que al día siguiente no iba a ser quemado y por lo tanto su alma no iba a ser salvada, con preocupación de padre que reencuentra a la oveja descarriada. Cuán hipócrita, cuán viscoso, cuán odioso, cuán detestable. Se dan cuenta de que esta tortura no va dirigida al cuerpo. Esta tortura es un misil contra el espíritu del rabino, contra el alma del rabino. Es un misil contra su Dios, porque ¿qué va a pensar este rabino de su Dios? De un Dios que permitió que se le jugara una broma tan cruel, la más cruel imaginable, de un Dios que permitió hacerlo entrever la libertad, hacerlo sentir que podía correr por la montaña y perderse entre los bosques y nunca más ser atrapado, y vivir en el campo entre las flores y los árboles y los setos y los ríos y los arroyos. Un Dios que le permitió vivir ese cruel espejismo para después desencantarlo con la terrible realidad de que todo había sido un montaje del inquisidor, el venerable Pedro Arbués, de que todo había sido un simulacro de evasión, de escapada, de que le habían dejado las puertas mal cerradas al propio. Con razón no lo vio el inquisidor que pasó en sandalias tan largo. Con razón los otros dos inquisidores se pararon a la par de él y hablaron largamente, discutieron largamente, y lo veían sin mirarlo, lo veían pero como sin reparar en él, porque todos estaban entrenados en esta mise en scène, en esta significación, en esta farsa, en esta mentira, en este sainete macabro, horrendo que se le está jugando al pobre rabino. Todos sabían que tenían que hacerse los tontos, todos sabían que tenían que dejarlo pasar, todos sabían que la tortura, la última concebible, la última, la más cruel de las concebibles, era quitarle su fe en su Dios, mostrarle que su Dios era tan débil y tan perverso que permitía que lo atormentaran con ese engaño, con ese espejismo de libertad. Mejor que no hubiese nunca experimentado ese espejismo de libertad, mejor que lo hubiesen llevado al día siguiente a la quema. ¿Para qué? ¿Para qué jugarle esa última espantosa broma? ¿Para qué hacerlo víctima de esa espantosa, crudelísima farsa? Para humillarlo, para quebrar su espíritu, que es lo que no habían podido quebrar. Habían podido quebrar su cuerpo, pero no habían quebrado su espíritu, no habían quebrado su palabra, no habían quebrado su convicción, no habían quebrado su fe. Por eso este suplicio tenía que ir dirigido a eso, a su fe y a su espíritu, ya no al cuerpo. Se trataba de demostrarle que su Dios era un Dios de pacotilla, que su Dios no valía nada, que su Dios no lo salvó, no lo preservó de una broma tan cruel, tan terrible, tan sórdida. Se trataba así de disminuir el tamaño de su Dios, de hacerlo perder su fe, que era lo último que lo sostenía, que era lo único que lo sostenía.
de hacerlo perder su fe, porque de nuevo este rabino ¿qué va a pensar? Ahí estrangulado entre los brazos del inquisidor, entre los viscosos brazos del inquisidor, sintiendo en el pecho cómo se le clavaban los colmillos del cilicio monacal, ¿verdad? Y donde lo abraza, siente los picos del cilicio monacal y siente el aliento del inquisidor, que se pretende sorprendido el inquisidor, y le dice: ¿cómo, hijo mío? ¿Pero cómo? En la salvación, en la víspera de la que iba a ser tu salvación, ¿querías acaso abandonarnos? ¿Cómo es posible? Ven de nuevo a mis brazos, te he reencontrado, eres mi oveja perdida. Vamos de nuevo a la mazmorra. Tenemos mañana que salvar tu alma con el fuego ardiente del brasero. Eso es lo que le dice el inquisidor, básicamente. Entonces, el suplicio es particularmente insidioso y perverso porque no va dirigido contra el cuerpo, va dirigido contra esa parte del hombre que es lo que lo sostiene, que es lo único que lo sostiene, que es su fe. Su fe es una manera de disminuir a su Dios, de hacerle ver que su Dios no lo protegió de una broma tan espantosa, que le permitió ser humillado, engañado, vejado, burlado de esa manera, y que le permitió entrever y degustar y oler la fragancia de la libertad, el olor de la libertad. Huele a algo la libertad. ¿Se ustedes ponte a pensar que huele a algo? Tal vez la libertad huele. Bueno, en el caso del rabino Abarbanel, el olor a libertad era el olor a la noche, el olor a las estrellas, el olor a la noche profunda estrellada, a las sierras en la lejanía, a las montañas, a los arbustos, a los bosques, a los azares, los limoneros, los naranjeros, escapar entre el campo como una bestia silvestre, escapar, huir, aunque no fuera por caminos, no, huir entre la maleza, perderse, esconderse, no volver a jamás caer en manos del venerable Pedro Arbués. Esa era la libertad, y lo dejaron sentir que su Dios le estaba concediendo un milagro, que sus oraciones no habían sido en vano, que sus plegarias habían sido oídas, no habían caído en oídos rotos, que en efecto una serie de errores, una serie de inexplicables descuidos habían hecho que dejaran la puerta de la mazmorra entreabierta, la otra puerta con el picaporte mal puesto y la puerta del final entreabierta apenas para salir. Fingir que todo había sido un error de los captores, de los vigilantes, de los alguaciles, de los guardas, fingir que era un error, cuando era a propósito para que sintiera que su Dios le estaba concediendo un milagro. Pero no, su Dios no le estaba concediendo un milagro. Su Dios no lo protegió de esa última de las abyecciones, de esa última de las torturas. Repito, la más terrible de todas, porque no toma al cuerpo como blanco. Como diría Michel Foucault, el cuerpo no es aquí la superficie de aplicación de la justicia. El cuerpo es el punto de aplicación de la justicia, ya sea la guillotina, ya sea la horca, ya sea la inyección letal, ya sea la silla eléctrica, ya sea la máquina de la colonia penitenciaria de Franz Kafka, ya sea lo que sea, la pena siempre se inscribe en el cuerpo del prisionero. Como dice Foucault, c'est le point d'application de la loi, el punto de aplicación de la ley. Pero no, esta vez no fue el cuerpo el punto de aplicación. Esta vez la ley del inquisidor fue aplicada en la piel, pero del espíritu, en la piel del alma del rabino, en lo más profundo de su fe. Es un torpedo que hundiría a cualquier barco. Cualquier barco, no hay barco que pueda soportar una explosión así, un daño de este tamaño. La crueldad del venerable, entre comillas, venerable, gran inquisidor de España, miembro del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición Católica, por orden de los reyes católicos de España,
El venerable, entre comillas, don Pedro de Arbués, no es más que un miserable, no es más que un maestro consagrado de la tortura, que un genio de la tortura, porque imaginar algo así requiere una mente genial. Mefistofélicamente genial, luciferinamente genial, claro, pero genial, genial. Era la única manera en que podían quebrarlo. No sabemos si lo quebraron porque, bueno, Villiers de l'Isle-Adam nos dice qué pasa con el judío cuando vuelve a la mazmorra. Imagínense la noche que pasará. Imagínense la noche que pasará esperando que se cuele por las ranuras, por las rendijas, las hendiduras, las grietas de su miserable celda la luz de la mañana que anuncia su muerte inmolado en las llamas en las llamas terribles de la hoguera, anticipatoria, premonitoria del fuego eterno. Este cuento es absolutamente genial, amigos, es absolutamente genial. Es absolutamente genial porque nos da un retrato muy potente de lo inventiva, de lo creativa, de lo fecunda que puede ser la maldad humana, de lo genial que puede ser el ser humano cuando se aboca a la maldad, cuando quiere ser perverso. Puede ser tan genial como Beethoven escribiendo la Novena Sinfonía, o Shakespeare escribiendo El Rey Lear, o Cervantes escribiendo el Quijote. Sí, hay un genio del mal, hay un genio de la maldad, lo conocemos, lo hemos visto operar en nuestro siglo, en el siglo pasado. Hubo montones de genios de la maldad, muchos, tantos, cientos de ellos, cientos. Si ustedes conocen la mayoría, no tiene caso evocarlos. Y eso es, amigos, ese es el terrible cuento La Esperanza, también conocido como La tortura por la esperanza o El suplicio por la esperanza. Creo que es un error titular al cuento La tortura por la esperanza, porque ese título ya delata el fin del cuento. Ese título ya anuncia, le quita elemento sorpresa al cuento, al desenlace. Si uno lo llama simplemente La Esperanza, en cambio, la sorpresa permanece ahí, tremenda, ¿verdad? Insospechada. Uno no se imaginaría que don Pedro Arbués fuera capaz de tal cosa. La esperanza, simplemente la esperanza. Pero ya cuando se la califica, como lo hacen algunas ediciones, le ponen la tortura por la esperanza o el suplicio por la esperanza, ya nos están diciendo todo. Ya con eso nos arruinan el cuento. Nos están diciendo que lo están torturando a través de una falsa esperanza. Por eso hay que tener cuidado con el cuento. El título original de Villiers de l'Isle-Adam es L'Espoir, la esperanza, punto. L'Espoir, la esperanza. Otros editores posteriores, no sé con qué mal criterio, por el amor de Dios, y con qué irrespeto de la voluntad del autor, empezaron a titularlo La tortura por la esperanza o el suplicio por la esperanza. A veces cambiaban incluso la preposición, la tortura de la esperanza le ponían, no por, sino de la esperanza. Esto es un error, pienso yo. No se debe decir la tortura ni el suplicio, simplemente la esperanza. Eso es todo. L'espoir, la esperanza. Amigos, decirles que espero que hayan disfrutado este cuento se me antoja casi cínico de mi parte, porque es tan terrible, es tan espeluznante, es tan satánico que... Pero bueno, amigos, es que hay que conocer esto, hay que conocer esta literatura. Esta literatura es una literatura muy valiente la literatura del mal, porque no propone un retrato hermoso de la humanidad. Antes bien, como un espeleólogo que baja en la profundidad de las grutas y de las cavernas subterráneas con su casco y su foquito, sus picos, su azada, sus cuerdas, su alimento, baja por las fosas
por las fosas volcánicas hasta la marmita, hasta el reservoir interno de lava en un volcán inactivo, por supuesto. ¿Verdad? Y explora las cavernas del ser humano, las partes más sórdidas, más oscuras, más terribles del ser humano, las mazmorras del ser humano y todo lo que en nosotros puede haber, lo quieran o no, no es mi intención ofenderlos, todo lo que en nosotros pueda haber del venerable don Pedro Arbués, ¿verdad? O tal vez más bien del judío Abarbanel. Yo creo que en la vida todos somos uno como el otro, todos hacemos de ambos, ¿verdad? Y todos tenemos nuestros días de ángeles y días de demonios. Hemos de encarnar ambas cosas, eso es parte de la experiencia humana, eso es parte del vivir. Eh, pero en fin, aunque no llegaríamos rara vez, espero que nadie que me esté oyendo llegue a los extremos del venerable don Pedro Arbués, ¿verdad? No, tampoco eso. Pero bueno, sí somos buenos y malillos a veces, o buenillos y malos, en fin, tenemos todo, tenemos todo. El alma humana es un compendio de todos los sentimientos concebibles, ¿verdad? Este cuento es una cosa terrible, pero inmensamente valioso, magistralmente bien narrado, ¿verdad? Comienza y avanza inexorablemente hacia su desenlace. No hay digresiones de ningún tipo, no es un cuento cuyo valor sea de tipo histórico, de tipo documental. Villiers de l'Isle-Adam no está haciendo aquí pues sí hay una censura implícita, por supuesto, de lo que fue la Inquisición, pero eso no es mayor cosa. Todos sabemos al día de hoy que ese fue un capítulo nefasto en la historia del mundo. No es un cuento histórico, no vale por lo que nos enseña en tanto de la historia, o por lo que predica, no vale tanto en tanto que editorial, no es un editorial, no es un ensayo. Su contenido ensayístico, su contenido nocional, sus tesis no son lo importante realmente. No nos enseñan nada nuevo sobre la Inquisición, nada que no supiésemos. ¿Por qué es valioso? Bueno, es valioso porque es un perfecto mecanismo, un perfecto dispositivo narrativo, una máquina perfecta de la narración, donde un escritor con un oficio depuradísimo sabe tomar al lector por la manita y llevarlo justo por donde él quiere, justo poniendo el pie en las huellas que él quiere, justo por aquí, hasta que le da el porrazo final. Es una obra maestra por la manera en que nos subsume, en que nos hunde en el tenebroso mundo que representa. Es una obra maestra por su dramatismo. Es un cuento que, al decir de Cortázar, acuérdense ustedes, nos gana por nocaut. No nos gana por puntos, no nos gana por decisión. Definitivamente es un cuento de nocaut. La última línea, la aparición del venerable Pedro Arbués es un nocaut. Esa es la punchline. Esa es la gran revelación, la terrible epifanía del cuento. Era lo que no esperábamos, lo que nadie esperaba. Ni el judío, ni nosotros tampoco. Entonces es un cuento de knockout, es un cuento de que nos tira la lona y nos quedamos extendidos pasada la cuenta de 100, no de 9, de 100. Es un cuento de ese tipo, de impacto pero también de resonancia. Es un cuento que no se olvida. Más fácil que se les olvide el nombre del autor, Villiers de l'Isle-Adam, que la anécdota y la historia del cuento, que les garantizo a ustedes no se les va a olvidar en el resto de su vida, como no se me va a olvidar a mí, y lo conozco desde el colegio, desde que estaba ya en el Franco, en Concepción de Tres Ríos, tal vez desde segundo grado, segundo año, tercer año, que debo haberlo leído por primera vez. Y ahí lo he tenido siempre, en mi antología de los mejores cuentos que yo he leído, de los más eficaces, de los que más sorprenden, de los que más golpean. Ese es el mérito del cuento. De nuevo, no es un cuento valioso, no es una lección de historia,
Para eso, amigos, comprémonos un libro sobre la historia de la Santa Inquisición en España y leemos un libro de tipo documental, un libro de texto, una investigación sobre lo que fue la Inquisición. No, esto no es para aprender qué fue la Inquisición. Lo que más, este cuento presupone que ya sabemos bastante en torno a lo que fue la Inquisición. Se basa, se apoya en ese presupuesto. Entonces, no es un cuento de historia, es simplemente un cuento que nos absorbe, que nos hipnotiza y que nos propina una terrible sacudida eléctrica. Nos pone un electroshock, un electrodo, un electrodo chiquitito, chiquitito, nos pone ahí en algún lugar del cuerpo y nos activa la electricidad al final y terminamos, ¿verdad? Con una pequeña, atención, no es que nos tuesten vivos, pero terminamos con una pequeña sacudida eléctrica. Ese es el valor de este gran cuento, amigos. El cuento La Esperanza de Villiers de l'Isle Adam. Amigos, que la pasen muy bien, sigamos disfrutando juntos de la literatura. Yo le doy un agradecimiento muy sincero a mis amiguitas Arianti Tencio y Laurita Gómez, gran poeta de suyo ya también, gran escritora, que me está ayudando con la parte de editar estos cuentos, poner la fotito, diseminarlo por las redes sociales. Yo en eso soy muy inútil. Entonces ellas dos están editando y trabajando y son la mitad del trabajo de lo que es esta serie de bellos encuentros. Con cuentos así, amigos, vale la pena quedarse en la casa. Vale la pena con cuentos de esta calidad. Vale la pena, amigos. Piénsenlo bien. Piénselo bien. ¿Qué puede ofrecerles San José que sea más espectacular, más horripilante, más insólito, más inusitado y más sorprendente que este cuento que les acabo de leer? Creo que este libro nos permite una hora de vida vivida al máximo, que es lo que queremos, vivir siempre al máximo. Queridos amigos, un fuerte abrazo y nos volvemos a hablar mañana.